Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestro programa Prospectiva por el canal 5 Días. Hoy nuevamente tenemos previsto para en este espacio una entrevista exclusiva y en directo. Bienvenido, profesor Luis Fretes Carreras. Muchas gracias, Jorge. ¿A quién entrevistamos hoy? Bueno, hoy nos vamos a encontrar con el profesor Daniel Innerarity, quien es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad del País Vasco, investigador del Instituto Europeo de Florencia y del Instituto de Gobernanza Global. Es una persona que tiene numerosas obras publicadas, discípulo del prestigioso sociólogo alemán Ulrich Beck, y ha escrito numerosas obras que han tenido gran trascendencia en el campo de la política, de la sociología y de la filosofía. Una de sus últimas obras se llama Pandemocracia, precisamente hablando de la trascendencia de la pandemia y de sus efectos en los sistemas políticos y en el régimen democrático a nivel global. Antes de adelantar los temas que tendremos con él en nuestro espacio de Prospectiva, ¿por qué Prospectiva, profesor? ¿Y por qué invitamos a Daniel Innerarity en este espacio? Cuando pensamos en el programa, estábamos en el medio de la pandemia y observamos con mucha tristeza, por un lado, la muerte y la enfermedad de muchas personas muy cercanas a nosotros. Por el otro lado, observamos también que hay una enorme bronca, por así decirlo, contra la gestión del gobierno, y que hay como una incapacidad por parte del sistema político y el régimen político en dar respuestas eficientes ante esta emergencia. Y una de las cosas que nos damos cuenta es la incapacidad para poder tener previsiones. Es decir, somos una sociedad con pocas previsiones. No prevemos el futuro, pensamos muy poco en el futuro y probablemente no pensamos en el mañana. Es por eso que ideamos este programa pensando en ese paso posterior que hay que dar, en esa visión de cómo debemos enfrentar los desafíos que se nos van presentando, con valga la redundancia, que van surgiendo, y fundamentalmente construir un pensamiento estratégico. Esa es la idea. Y son muchos los temas que están incluidos dentro de esas ideas, ¿verdad? Muchos los temas que van a caer en esta mesa, que van a estar en este espacio, en esta edición y en la siguiente. Precisamente, profesor, ¿qué temas abordaremos con el profesor Daniel Innerarity? Con él vamos a abordar precisamente qué tipo de crisis estamos viviendo. Vamos a plantear cuáles son los desafíos que enfrentan las instituciones y organizaciones de los estados, así como también cuáles son las medidas sobre las cuales se debe construir el futuro y pensar en la democracia fundamentalmente. Esa va a ser la orientación de esta entrevista. Bueno, esperamos que estos temas de hoy sean de interés de ustedes. Nosotros hacemos la primera pausa del espacio de Prospectiva para luego ya volver en directo con la entrevista al profesor Daniel Innerarity, una conexión exclusiva entre Asunción y España, a Pamplona precisamente. Volvemos enseguida. Seguimos en el segundo bloque de Prospectivas. En la entrevista que ya habíamos anunciado en nuestro primer bloque, profesor Fretes, describimos el perfil de nuestro invitado exclusivo en esta segunda edición de Prospectiva. Sí, precisamente acompañado en este momento con Daniel. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Yo encantado de charlar un rato con vosotros de las cuestiones que os parezca pertinente. Precisamente estamos hablando de la situación de crisis que vive el mundo desde la declaración de la pandemia en marzo del año pasado.
Y en ese contexto hemos observado que la crisis es de carácter multidimensional. Hay efectos en las personas, en su psicología, en su conducta, pero también en las instituciones y en la forma de relacionarse, y particularmente en el contexto de la democracia política. Entonces, queremos preguntarte, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo? ¿Hay una nueva realidad en este contexto de pandemia? Esta crisis viene detrás de un encadenamiento de muchas crisis, ¿no? Yo biográficamente viví la crisis de Chernobyl porque vivía entonces en Alemania y para mí aquello fue una sacudida enorme. Yo creo que ahí se nos cayeron realmente las fronteras, ¿no? Ahí se nos cayó la autosuficiencia de los estados, ¿no? Yo entonces trabajaba con Ulrich Beck en Múnich y me acuerdo no poder consumir determinadas verduras porque la nube radiactiva había llegado, por una serie de circunstancias meteorológicas, había llegado al sur de Baviera, ¿no? Si lo pensamos bien, desde entonces, mediados de los 80, no hemos hecho más que encadenar una crisis tras otra, de distinto tipo, económica, financiera, crisis del euro, migratoria, terrorismo internacional, inestabilidad política, inestabilidad financiera, ¿no? Y entonces esto me da que pensar que probablemente tendremos que acostumbrarnos a que la situación normal del mundo, habitual del mundo, va a ser crítica. No va a haber un horizonte de estabilidad plácida en el cual ocasionalmente ocurra algo extraordinario, sino que más bien va a ser al revés, ¿no? Y para eso yo creo que nuestras instituciones de gobierno, incluso nuestros propios conceptos, están muy, muy poco preparados. ¿Cuáles cree que son las principales contradicciones que la pandemia confronta con el mundo que conocemos? Bueno, quizá la primera de todas es la de que teniendo indicios de que una cosa de este estilo podía ocurrir, avisos, alertas, señales, no demasiado claras en cuanto al modo y al cuándo, pero yo en el libro último que había escrito, Una teoría de la democracia compleja, escrito publicado en diciembre del 2019, en un momento aludía a las circunstancias del mundo y decía, bueno, tenemos que prepararnos para esto, las futuras pandemias. Era un lugar común, yo no sabía más que lo que sabíamos todos, ¿no? Entonces yo creo que la primera contradicción es lo que podíamos adivinar con relativa facilidad y la poca preparación que nuestras instituciones, desde la OMS, la Unión Europea, los estados nacionales o los servicios de salud tenían preparado para afrontar ese tipo de circunstancias. Precisamente en ese contexto que en el libro que tú mencionas, hablaba un poco que vivimos una realidad más compleja y hacías un planteamiento que también esa complejidad se traslada al plano ideológico. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, en el plano ideológico, si nos centramos ahora en lo más concreto y lo más inmediato, yo creo que estamos sometidos a un vaivén que nos va a obligar a tomar ciertas decisiones críticas. Y me refiero al hecho de que hay algunos sistemas políticos, estoy pensando especialmente en China, están ofreciendo eficacia, resolución de los problemas, políticas a largo plazo, porque claro, no están sometidos a las elecciones cada 4 años, mientras que las democracias liberales, con mayor o menor fortuna, tenemos una dinámica de los acontecimientos, unos ritmos electorales que parecen estar en contradicción con políticas a largo plazo. Yo creo que esta es la principal contradicción ideológica. También contesto a una cosa que me he dejado de la pregunta anterior, ¿no? La gran contradicción es el ritmo de nuestras instituciones políticas, que es un ritmo muy cambiante, con periodos muy cortos, y lo que duran las crisis de diverso tipo, que tienen una duración más allá del mandato de nuestros gobernantes, ¿no? Esa crisis es una crisis que hace atractivo a cierta parte de la población el mensaje de que igual sería mejor que sacrificáramos
las elecciones, los derechos humanos, los procedimientos deliberativos, los parlamentos, a la eficacia autoritaria, ¿no? Bueno, creo que contra esto se puede decir muchísimas cosas. No es verdad que los regímenes autoritarios sean más eficaces, pero en fin, creo que esta contradicción entre eficacia autoritaria y diletantismo democrático es uno de las encrucijadas en las que sin duda estamos. Profesor Guinariti, esas crisis que usted menciona, bueno, desde Chernobyl hasta ahora, que son continuas, que parecen sistemáticas, ¿han contribuido o contribuyen a deteriorar la política? ¿Hay política realmente hoy día, aún en esta crisis de pandemia? Quizá la pregunta sea un poco de corte ético, ¿verdad? Pero ¿podemos hablar de una buena política hoy día? Bueno, probablemente una de las cosas que la crisis ha hecho es testar, someter a prueba casi todo, ¿no? El otro día me preguntaban a ver qué era lo que más se había visto modificado por esta crisis. Yo contestaba, hágame usted la pregunta al revés. ¿Hay algo que no haya sido sacudido por esta crisis, ¿no? Desde nuestra propia constitución psicológica, familiar, habitacional, pasando por los barrios, las escuelas, la universidad, la economía, todo ha sido sometido a una enorme sacudida. No ha parado todavía, el coche todavía está moviéndose, no se ha detenido y ya veremos las consecuencias que esto tiene, que son hoy por hoy difíciles de adivinar, ¿no? Pero sin duda me parece que una de las reflexiones importantes que tenemos que hacer es si nuestros sistemas de gobierno estaban preparados al menos para afrontar esto bien. No es lo mismo organizar un gabinete de crisis cuando esto ocurre, es decir, cuando ya ha llegado y ya probablemente ya el precio que hay que pagar por la reparación de los daños es mucho más elevado que el precio de una profilaxis que nos hubiera pillado con una mejor preparación. Por lo tanto, yo creo que quizá una de las grandes reformas tendría que ser que el futuro tuviera más peso en el presente y que tuviéramos una política más anticipatoria, más explorativa de las tendencias, en lugar de esta especie de carrera loca de competición entre candidatos en lo que se ha convertido un poco el show de la política. En todo el mundo se observa como un desencanto de los gobiernos por su incapacidad o su ineficiencia para responder a la crisis que se presenta con la pandemia. Porque no solamente con la velocidad, sino también en los diferentes ámbitos, porque si se observa en todos los países del mundo, independientemente de cuál sea el régimen político que exista, salvo los orientales, como en China y eso, donde no existen grandes movilizaciones, observamos que esta situación se presenta en los países que tienen sistemas democráticos liberales. ¿Qué opinas al respecto? Yo diría que esta crisis es multifactorial, es una crisis de una enorme complejidad, donde al mismo tiempo ha habido que tomar decisiones de carácter trágico, ¿no? Parar la economía, decretar un confinamiento, no es una medida fácil, ¿no? Es una medida que provoca graves daños en la psicología de las personas, en la escolarización de nuestros niños y niñas, en el incremento de la igualdad, porque a unos les va a hacer retroceder, por ejemplo, a los niños o niñas que tienen más dificultad en la escolarización, les ha hecho retroceder muchísimo, ya empezamos a tener datos, ¿no? Ha incrementado la violencia machista. Lo único que ha tenido, el único efecto bueno que ha tenido ha sido en el medio ambiente, porque claro, se mueve un poco la economía, pero claro, pensemos los efectos negativos. Entonces yo, que he tenido ocasión de estar relativamente cercano a personas que han tomado decisiones de tipo político, he visto la angustia de tener que no elegir entre una cosa buena y otra mejor, sino entre dos cosas malas. Una mala y otra muchísimo más mala, pésima, ¿no? Creo que es un escenario difícil y no culpabilizaría demasiado a quienes han tenido la responsabilidad, porque probablemente esto viene de lejos, viene de un diseño institucional, un diseño de... No tenemos, en España, por ejemplo, hemos comprobado que no teníamos unos mecanismos jurídicos
razonables para los estados de alerta. No sabíamos a quién le correspondía la competencia y ha habido una enorme discusión sobre esto. Pero por no ir al ejemplo banal de las mascarillas que no teníamos, de una economía demasiado dependiente de una cadena de suministros excesivamente larga, que nos hacía muy frágiles a que se cerrara el canal de Suez, por poner un ejemplo cercano que todos podemos tener en la cabeza, ¿no? O sea, yo subrayaría la enorme dificultad de gestión de todo esto. Luis, estamos conectando Asunción con un pueblito de Pamplona. Una de las ventajas que tiene la globalización. Ese es otro de los temas que tenemos en agenda para seguir hablando con el profesor Daniel Innerarity, pero eso va a ser en el siguiente bloque. Hacemos una pausa en nuestro programa Prospectiva, volvemos enseguida. Seguimos en un nuevo bloque de nuestro programa Prospectiva por el canal 5 Días. Profesor Fretes. Bueno, continuando con Daniel, nos planteábamos que en el contexto de la pandemia, las sociedades, las personas están atravesando un momento de gran crisis y donde ven que el régimen político, así como los gobernantes, no tienen la suficiente capacidad para enfrentar esta situación. Ahora bien, ¿el Estado está en crisis o el régimen político está en crisis? ¿Qué se puede plantear al respecto, Daniel? ¿Qué tú crees que está sucediendo tanto en la democracia como con el Estado, con los modelos de Estado que tenemos? Bueno, de entrada ya se ha puesto en marcha un enorme debate que en parte venía de antes, en virtud del cual hay quienes, los llamados globalistas, defienden que esta crisis lo que pone de manifiesto es que hay que avanzar más en la globalización, y los más bien autárquicos o desglobalizadores subrayan todo lo contrario, ¿no? Unos y otros tienen parte de razón, ¿no? Es evidente que hay ámbitos como por ejemplo la ciencia, que necesitan muchísima más globalización. En Europa nosotros hemos descubierto con horror que, habiendo realizado una gran transferencia de soberanía a instituciones comunitarias, Europa tenía muy pocas competencias en relación con crisis de este estilo, ¿no? Y seguramente se avanzará en esa dirección, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, una institución global, tenía que haber tenido una mayor competencia, una mayor autoridad, un mayor reconocimiento, ¿no? Pero también es verdad lo que vienen a decir los otros, ¿no? Que es, bueno, aquí ha subsistido el que tenía una economía más autárquica, el que tenía una huerta cercana, el que tenía la cadena de suministros cercana, ha sido la que al final ha decidido quién se salvaba y quién no se salvaba, es decir, quién tenía un entorno que cuidaba, que se podía alimentar, etcétera, ¿no? Una red de protección sanitaria local. Bueno, yo creo que más allá de los planteamientos ideológicos extremos, yo creo que lo que esta crisis nos invita es a pensar, a hacer una siguiente pregunta. ¿Qué tipo de riesgos nos vamos a enfrentar? ¿A qué tipo de riesgos nos vamos a enfrentar? Y para la gestión de esos riesgos, ¿cuál es el nivel más adecuado de gobierno? Para ciertos riesgos, el nivel más adecuado será el Estado. Para ciertos riesgos será la comunidad local, el ayuntamiento, el municipio. Y para otros, en cambio, será Europa o será el mundo global, ¿no? Creo que vamos a proceder de una manera bastante más rápida de lo que podíamos haber adivinado antes a una redefinición de los niveles adecuados de gobierno, lo cual no significa que no vaya a haber resistencias, que los estados van a ser muy reacios a ceder soberanía hacia arriba o hacia abajo, que va a haber luchas y conflictos de interpretación y de intereses. Pero creo que esta reorganización de las escalas adecuadas para el gobierno en el mundo yo lo explico con una metáfora que es: tenemos que reparar un barco en plena navegación, porque no se puede parar la globalización, no vamos a parar la globalización como quien mete su barco en un puerto. Lo vamos a tener que hacer mientras estamos en marcha, pero sin duda lo vamos a hacer. Paradójicamente, esta globalización de la enfermedad del COVID-19 hizo que se reconozcan con más fuerza a los estados locales. Entonces, siguiendo un poco su reflexión, profesor, quiere decir que hoy tenemos más estados en crisis, quizás con sus propias debilidades, pero más presencia local. O sea, la gente siente más
la necesidad que el Estado responda a sus necesidades? Bueno, es que el Estado es un gran invento de la modernidad para proteger a la gente, para proteger a los mercados, para proteger el espacio a través de las fronteras, etcétera, ¿no? Y para proporcionar los grandes instrumentos del estado de bienestar, educación, sanidad. Somos conscientes, ya llevamos un tiempo conscientes de que ese estado es demasiado grande y demasiado pequeño a la vez y que por tanto hay que proceder a una redefinición de todo esto. Pero en el momento de la crisis, lo que en la cabeza, en el subconsciente de cada uno de nosotros está, es recurrir a la ubre protectora del Estado, a la única forma de protección seria que conocíamos. Yo lo vivo más en Europa, que tiene una peculiaridad, ¿no? Nosotros estamos en un momento en el cual los estados ya no protegen suficientemente y Europa todavía no protege suficientemente. Nos hemos encontrado en ese espacio intermedio, ¿no? Entonces, aquí ha habido, en España concretamente, ha habido un gran momento de estatalidad, hasta el punto de que en los orígenes de la crisis el Estado apareció, se presentó como un Estado centralizado y militarizado. En las primeras ruedas de prensa del presidente iba acompañado de militares. Se recurrió a una unidad de emergencias militar para no se sabe muy bien qué. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo somos un Estado compuesto y las competencias de sanidad y educación, que son las dos pilares fundamentales del Estado de bienestar y sobre todo de gestión de esta crisis, están en las comunidades autónomas. Con lo cual hay una contradicción y luego ha habido debates acerca de quién tenía la competencia para hacer qué. Yo creo que ha sido un momento un poco ilusorio. O sea, ha habido un momento de estatalidad, pero es un momento ilusorio. Ahí no está la solución. La solución de nuestro mundo y de nuestros problemas está en articular estatalidad con comunidades locales y con integración suprarregional o supranacional. Que no nos engañe este pequeño momento de estatalidad que hemos vivido, ¿no? Precisamente, Daniel, en el libro que tú mencionabas, una teoría de la democracia compleja, tú planteabas que las condiciones han variado a tal magnitud que las instituciones y la organización del Estado están haciendo crisis. Y entonces la pregunta está relacionada con la toma de decisiones. ¿Cuál es el papel que tiene todo este desarrollo de la tecnología, de la sociedad del conocimiento, en los avances de la comunicación, en esta crisis, o si incentiva o si ayuda a solucionar esta crisis, tanto de los estados como del régimen democrático? Es un gran tema, es una gran pregunta. Y además coincide casualmente con un asunto que yo estoy ahora trabajando en estos últimos años, que es qué pasa con eso que llamamos democracia, que es un sistema de autogobierno del pueblo, en unos entornos tecnológicos cada vez más relevantes también para la función de gobierno, no solo para las empresas, sino para la función de gobierno, unos entornos algoritmizados, automatizados, donde decide la concesión de un crédito, el permiso de un presidiario, el impacto de las políticas públicas, las decisiones de trazado de una carretera o la energía, son decididas por lugares donde no hay humanos. O al menos no hay humanos en el sentido clásico de la palabra. Puede haber humanos en el diseño del algoritmo, puede haber humanos que acompañan el proceso, pero vamos cada vez más a procesos automatizados. Yo creo que eso nos introduce en otro escenario relativamente inédito en la historia de la humanidad, que representa un desafío, ¿no? ¿Cómo conseguimos que yo no tengo ahora una solución, no sé si la tendré dentro de 2 o 3 años cuando publique un libro sobre esto, y a lo mejor tengo que decir que todavía no la tengo, pero creo que hay que... el marco de la solución será que tenemos que diseñar buenos ecosistemas humanos-máquinas. No nos va a valer otorgar un poder a unas máquinas, quien dice máquinas dice algoritmos, sistemas inteligentes, ni tampoco seguir haciendo la política como si fuera un asunto manual, tomando las decisiones, cuando tenemos instrumentos fabulosos, por ejemplo, para medir ciertas cosas, para identificar nuestros sesgos como seres humanos, ¿no? Las máquinas pueden corregir los errores humanos y los humanos podemos corregir los errores de las máquinas. Y yo creo que esa es la futura colaboración, no va a ser entre gente de derechas y gente de izquierdas.
además de esa, va a ser entre gente y máquinas. Eso es lo que debería preocuparnos e interesarnos. Pensándolo un poco en términos de perspectiva, justamente pensando en el futuro, sobre los aprendizajes que trae esta crisis de múltiples niveles. En tu último paper publicado recientemente sobre que no hay democracia sin comprensión, la ininteligibilidad como problema de la democracia, tú planteas un tema que me parece fundamental, y es que la sobrecarga de información no siempre favorece a la mejor toma de decisiones, y que hemos construido nuestros aprendizajes y la participación política en base a atributos individuales. Y tú dices, aquí lo que tenemos que plantearnos es el conocimiento cooperativo. ¿A qué te refieres cuando planteas eso? Profesor Innerarity, desde España, nos acompaña en esta edición. Dejamos la pregunta para que nos responda en el siguiente bloque. Luis, seguimos en Prospectiva, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más entrevista con el profesor Daniel Innerarity. Estamos de vuelta en un nuevo bloque de nuestro programa Prospectiva por el canal 5 Días. Seguimos en esta entrevista y el último espacio con el profesor Daniel Innerarity, a quien agradecemos esta conexión con España. Pensando en clave perspectiva, Daniel, nos planteábamos el problema de la democracia y de la participación de las personas a partir de cualidades individuales o conocimientos especializados de sus participantes. Sin embargo, tú en tu último paper planteas que es necesario desarrollar como un conocimiento colectivo, un aprendizaje colectivo. ¿A qué te refieres cuando planteas eso? Sí, me refiero a que algo bastante, en el fondo bastante fácil de entender, que es esto no se resuelve a base de individuos que aisladamente se enfrentan a la complejidad del mundo y la resuelven y son capaces de reducir sus dimensiones a su cabeza. El mundo es tan complejo que nosotros individualmente no tenemos la capacidad de comprensión de casi nada. Es como en el siglo XIX, bueno, en la modernidad, pero sobre todo en el siglo XIX, hubo un hallazgo magnífico que fue la división del trabajo. El trabajo empezaba a ser ya muy complicado y entonces unos se dedicaban a hacer carros y otros se dedicaban a dar de comer a los bueyes, ¿no? Bueno, esto ya no se puede parcelar así. Esto ya hemos entrado en otro nivel de complejidad, pero en el fondo está en continuidad con aquella vieja lógica de la división del trabajo. Yo no puedo... O sea, hablábamos antes de los instrumentos estos de automatización que exigen, las regulaciones exigen cada vez más que cada uno de nosotros acepte y apruebe determinados protocolos, ¿no? Eso que he leído y apruebo los cookies de la página web en la que he entrado o la concesión de las condiciones de concesión de un crédito. Yo, sujeto individual, no tengo capacidad, no solamente que haya gente que tenga poca capacidad, poca alfabetización digital, sino incluso los que tengan mucha alfabetización digital no son capaces de comprender en todos sus pormenores los elementos de una tecnología sofisticada, como son las tecnologías a las que vuestro programa Prospectiva apunta con tanta pasión. Y esas tecnologías o las enfrentamos creando comunidades de interpretación, es decir, grupos, instituciones que generen una cierta confianza entre el individuo aislado a consumidor y el problema, las empresas, los estados, o no los podemos asimilar de ninguna manera. Precisamente, Daniel, nosotros hemos vivido, creo que en todos los países del mundo, la irrupción de los expertos, particularmente en los problemas del virus, que la gente no tenía conocimiento, no había experiencia, y por lo tanto, cada tanto tenemos la aparición de un experto que nos explica supuestas teorías sobre las cuales basan sus sugerencias, sus recomendaciones médicas en este caso, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cómo va a evolucionar esto en nuestros países? Bien, yo diría, sintetizando un problema que tiene una gran dimensión,
yo diría un par de cosas. La primera, este mundo que se ha convertido en algo tan complejo va a requerir una gran movilización cognitiva. No podemos enfrentar problemas como el cambio climático, la robotización del trabajo, por poner dos ejemplos, o la introducción de algoritmos para la toma de decisiones públicas, sin una gran cantidad de conocimiento experto. Ahora bien, primera idea. Segunda idea, los expertos no están necesariamente de acuerdo entre ellos. Hay expertos de diverso tipo. Recordaría yo ahora que al principio de la pandemia había expertos minoritarios, pero que abogaban por una inmunidad de rebaño. Y en Suecia y en Gran Bretaña se empezó así y enseguida se rectificó. Pero quiero decir, que no pensemos la clase de los expertos como un grupo de gente que está absolutamente de acuerdo entre ellos. Hay economistas expertos de derechas y economistas expertos de izquierdas, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Es decir, la democracia es un sistema en el cual la última palabra lo tenemos nosotros, la tiene la gente. Otra cosa es que no seríamos muy sabios si prescindiéramos en la toma de decisiones del saber experto. Es decir, creo que para tomar buenas decisiones tienen que ser decisiones que estén muy vinculadas al saber experto y que al mismo tiempo las tome gente informada en medio de un debate público en el que las podamos adoptar con una cierta racionalidad. Profesor Daniel Inariti, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conexión. Agradecemos sobremanera su presencia en esta segunda edición de nuestro programa Prospectiva. Profesor Luis Frete, despedimos al profesor Inariti. Muchísimas gracias, Daniel, por colaborar y participar en esta iniciativa. Para nosotros, que somos tus seguidores desde Paraguay hace ya unas cuantas décadas, agradecemos inmensamente esta generosidad de tu parte. Pues muchísimas gracias, he estado encantado. Os felicito por tener un programa que no hable de cosas del corazón y del cotilleo cotidiano, de algo tan, o también, si hace falta, ¿no? Pero, en fin, que hable de algo tan importante como la prospectiva. Nos tenemos que fijar cada vez más en el futuro y os deseo como país que tengáis todos los aciertos en esta crisis que os está impactando de manera muy especial en todo el continente y a vosotros también. Así que suerte y abrazos. Muchísimas gracias. Así cerramos este nuevo bloque de nuestro programa Prospectiva. Nosotros volvemos enseguida para hacer un análisis de la entrevista que tuvimos hoy, profesor Félix. ¿Sí? Cortamos, vamos a la pausa, enseguida volvemos con más Prospectiva. Continuamos en el último bloque de nuestro programa Prospectiva. Tuvimos una entrevista clara y elocuente de profundo análisis filosófico con el profesor Daniel Inariti en este espacio de Prospectiva. Profesor Fretes, ¿qué concluimos? ¿Cómo hacemos un resumen de esta charla que nos tuvimos con el profesor Daniel conectados con España? O sea, lo que deberíamos advertir en su primera intervención es que identifica a esta crisis como parte de otras crisis y que hace referencia precisamente a una experiencia personal, que es el desastre nuclear de Chernobyl, que afectó sin duda alguna hasta Alemania y buena parte del mundo. Si nosotros hiciéramos un paralelismo, nosotros también hemos tenido ese tipo de advertencias, particularmente en lo que hace a los problemas del orden climático, medioambiental. Ustedes recordarán recientemente los grandes incendios del Amazonas, en el año 2018, que fueron terribles y que nosotros incluso llegamos a ser, a recibir los efectos de los incendios y sequías, profundas sequías y también grandes inundaciones. No hay que olvidar eso. Entonces, nosotros venimos siendo advertidos de numerosos tipos de crisis que también están asociados con crisis de carácter políticas, con crisis de carácter institucional, en fin, son unos numerosos antecedentes que lo que nos indica que la pandemia los aceleró y llega a una conclusión aún más compleja y exige en los estados, en sus gestores, en sus decisores públicos,
quizás cierta velocidad, ¿verdad?, en la toma de decisiones de respuesta. Esos son algunos de los temas que analizamos. Él plantea, en este caso, dice, miren, tengamos cuidado porque estamos todavía en el proceso, estamos en el barco y hay que trabajar, hay que arreglar el barco en el medio de la tormenta. Y eso me parece que es la primera orientación que nos presenta en esta entrevista. La segunda es que considera la crisis de carácter multidimensional, es decir, no está concentrado solamente en el problema sanitario, sino que abarca otros aspectos y algunos de ellos profundamente humanos, como por ejemplo es la psicología de las personas, su condición mental, la actitud frente a estas medidas de confinamiento, de aislamiento, es decir, y también de lo que está pasando con los más jóvenes, que están perdiendo oportunidades de su vida en el sentido de la misma educación, qué tipo de educación están perdiendo, qué tipo de sociabilidad están perdiendo. Pues bien, aquí vemos que el contexto actual, que está caracterizado por una complejidad extraordinaria en materia de ciencia, de tecnología, también exige una actualización del pensamiento, es decir, de la lógica que está por detrás de la interpretación de todos estos fenómenos y de la fórmula en la cual hay que enfrentarlo, con las cuales hay que enfrentarlo. Y ahí viene el tercero de los elementos, que dice, miren, cuidado con las instituciones y las organizaciones de los estados. En este sentido, que también están en crisis, que no siempre son capaces de responder a las demandas que está acelerando la pandemia y que precisamente están diseñadas y pensadas en una lógica diferente. Por lo tanto, también hay que modificar las organizaciones, instituciones estatales y el régimen político porque el mundo ya cambió. Esa modificación, aparentemente, siguiendo la conversación que tuvimos con el profesor Daniel, requiere competencias de anticipación, decía. O sea, tanto los decisores públicos como los estados tienen que tener esa capacidad de anticiparse. Y eso es difícil. Sí, precisamente en esta cuestión es que uno se puede anticipar en la medida que tiene algún tipo de conocimiento. Y es verdad que cada vez la complejidad actual del mundo contemporáneo exige personas específicas, con conocimientos específicos, quiero decir. Sin embargo, la crisis se desarrolla en todos los niveles. Y ahí vemos, por ejemplo, que al mismo tiempo que se desarrolla la pandemia, también se desarrolla una crisis de corrupción, de ingobernabilidad, de inequidad y de pobreza. Esos son problemas internos que tienen todos los países, particularmente el nuestro y los de América Latina, ¿verdad? Pero también podemos encontrar que en el contexto internacional hay otros conflictos, como por ejemplo la disminución del comercio internacional, los problemas en el comercio internacional, que han traído aparejadas disputas geopolíticas de altísima conflictividad, como es la de China y Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también hay una crisis del régimen político. La democracia está en cuestión. La democracia está siendo cuestionada, criticada y se proponen encontrar alternativas. La pregunta es, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las propuestas? Y ahí tenemos algunas, como por ejemplo la de los gobiernos liberales o de los gobiernos autócratas, como se observa en algunos países autoritarios a nivel global. Pues bien, hay una cosa que me parece fundamental, y es que anticiparnos significa pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro tenemos que pensar desde una condición de ciudadano probablemente. Esa condición de ciudadano nos obliga a estar mejor informados. Y estamos en un mundo donde hay una polución de información. Muchas de ellas informaciones falsas, muchas de ellas informaciones extremadamente complejas que hacen aún más difícil entender. Y por lo tanto es muy importante que el ciudadano esté bien informado, pero al mismo tiempo que desarrolle
un aprendizaje de carácter colectivo. Y esa es la última recomendación del profesor Guillermo. Y esperamos, Luis, que este espacio que hemos creado en televisión ayude y contribuya a muchas personas que nos están viendo y que nos siguen a tomar decisiones correctas, ¿verdad? Esperemos que esto sea información clara, transparente, certera, ¿verdad? Para aquellos que quieran tomar decisiones y comprender el complejo mundo, tiempo, espacio en el que estamos. Nuestra segunda edición, nuestro segundo programa de Prospectiva concluye ahora. Cerramos, pero prometemos una tercera edición por este mismo canal, por la misma pantalla. Así que nos encontramos pronto otra vez, profesor Luis Félix. Muchas gracias a toda la audiencia y agradecemos que nos acompañen. Los esperamos en la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.